Hola chicos, pues hoy vamos a ver el teorema de Tales, el primer teorema de Tales porque hay dos. Y bueno, la primera actividad sería que ustedes sean capaces o se propongan calcular el área de una figura muy alta. Puede ser, por ejemplo, algo que los rodee, su casa, si es grande, un árbol, un edificio que esté por ahí, o una torre, yo qué sé, algo muy alto. Bueno, pues este problema, piénsenlo tantito y bueno, ya sé, algunos me podrán decir, no, pues nada más me subo y tiro un lazo desde la copa de ese objeto y luego mido la longitud de ese lazo. Pues bien, vamos a suponer que no te puedes trepar, que desde el suelo tienes que calcular la altura de ese edificio. No está tan fácil, ¿verdad? Pues bueno, Tales, el griego Tales, por ahí del siglo V antes de Cristo, se planteó el mismo problema, nada más que para él sus edificios eran las pirámides de Egipto, principalmente la pirámide Keops. ¿Qué hizo él? Pues vamos a ver qué hizo él. Aquí tengo una presentación en GeoGebra. Mm, Pues se dio cuenta de una peculiaridad, pues ya saben, ¿no? Estaba observando la pirámide y luego pensó en también poner una vara ahí cerca y observó las sombras que producían el, tanto la pirámide como la sombra que producía un bastón o una vara y se dio cuenta de que estos dos triángulos son idénticos, este y este de acá. ¿Qué significa que sean idénticos? Que son el mismo triángulo, nada más que el triángulo de este lado es un triángulo gigante y el triángulo de este lado es un triángulo pequeño, pero los ángulos correspondientes son iguales. Esto quiere decir que este de 90, bueno, es igual a este de 90, eso es obvio, pero este ángulo de aquí y este ángulo de aquí también son iguales. ¿Por qué? Porque estas dos son verticales y ambas líneas que se forman para construir ese ángulo se forman a través de los rayos del sol, pues que el sol es un sol, ¿no? Entonces van a producir el mismo ángulo tanto en la pirámide, en la copa de la pirámide, como la parte superior del bastón. Y de la misma manera, si este ángulo de 90 y el ángulo de aquí arriba es igual, pues no le queda el otro ángulo que ser también el mismo. Vean, en esta simulación se aprecia cómo moviendo el sol cambian las sombras. Cambia la sombra tanto de la pirámide, es de este tamaño. Aquí está, con una flecha doble. Y también cambia la flecha la sombra del bastón, de la vara. Está aquí. Esta vara mide 2 metros, pero puede ser de cualquier tamaño. Vean, si yo hago el sol toda más, así como a mediodía, ahí se sigue viendo la sombra de la vara y la sombra de la pirámide. Entonces, no importa la hora del día en la que estés, se van a producir sombras tal que el triángulo que se forma de la sombra de la pirámide va a ser semejante al que se forma con la vara. Esa palabra es clave, semejanza. Semejanza significa que los triángulos son iguales, nada más que uno es el papá y uno es el hijo. Uno es el grande, uno es el chiquito. Pues bien, al saber esto Tales, dijo, los triángulos son proporcionales. Entonces, si son proporcionales, debe de haber un factor de escala entre el grande y el chico, pero el factor de escala debe de ser el mismo para cada uno de los lados de esos triángulos. Es decir, que este triángulo grande, su altura, es tantas veces más grande como la sombra de la pirámide es a la sombra del bastón. Entonces se cumple lo siguiente. Aquí vámonos a un pizarrón. Está aquí. En este pizarrón vamos a desarrollar la altura de la pirámide Keops. Pues bien, si son proporcionales, eso quiere decir que si dividen esta altura entre esta altura, debe de darles lo mismo que esta sombra entre esta sombra. ¿Por qué? Porque los triángulos son proporcionales.
porque son semejantes. Entonces es lo que escribo aquí. Vean, la altura de la pirámide es X y la altura del bastón está en el denominador. De la misma manera, como arriba puse la altura de la pirámide, entonces tengo que poner del otro lado de la igualdad la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón. Como son proporcionales, entonces estas dos divisiones deben de darme exactamente lo mismo. Pues bien, voy a sustituir los valores que están aquí. Aquí usé unos valores, vamos a quitar estos porque es incierto. Vamos a quitar todo esto. El 2 lo voy a dejar porque ese es de la vara. Vamos a ver si da esto. Pues bien, vámonos a nuestra simulación. La simulación está aquí. Podemos pararnos en cualquier momento. Da igual. De hecho, vamos a pararnos. Vamos a decir que ahí. Ya. Entonces sustituyamos. Aquí está. Sombra de la pirámide. La sombra de la pirámide aquí dice que es 175.32. Entonces pongamos 175.32. Y en el denominador va la sombra del bastón, como dice aquí en la fórmula. La sombra del bastón es 2.52. Todo está en metros. Del lado izquierdo está la altura de la pirámide, que la desconocemos, y abajo está la altura del bastón, que sí lo conocemos. Es de, ya lo dijimos aquí, es de 2 metros. Aquí está señalado. Pues bien, para saber el valor de x tenemos que despejarla. Y para despejarla debemos de quitar este 2 que está en el denominador para que pase como multiplicación del otro lado. Ya saben, si divide de un lado, multiplica del otro lado. Entonces aquí vamos a poner 175.32 entre 2.52. Y veamos cuánto nos da. Vamos a hablarle a nuestra calculadora que se haga presente. Aquí está. 2 por 175.32 entre 2.52 igual a, nos lo da en fracción, lo convertimos con esta tecla mágica a decimal. Lo vamos a poner aquí, 139.14. 139.14. Ahora verifiquemos en internet. Altura de la pirámide Keops. 139. El número que aparece en internet está redondeado. El número que nosotros estamos calculando viene hasta con decimales. Pero bien, se cumple a través del razonamiento de Tales, de que si esos dos triángulos son semejantes, me refiero a estos dos, este de aquí y este de aquí, viéndolo desde perfil, entonces las proporciones entre los lados de los triángulos, de los dos triángulos, son la misma. Como actividad ustedes pueden calcular para otra, por ejemplo así. Detienen el sol en ese punto y calculan con este nuevo dato, que es la sombra de la pirámide y la sombra del bastón, debe de darles lo mismo. Después de hacer el desarrollo, que está aquí, debe de darles lo mismo. Pues bueno, eso es lo que hizo Tales. Ahora nosotros